Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital. Invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dbacapital.com. Y nuevo Aeolus de Dongfeng. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. El 23 de mayo de 1992 fue asesinado el juez italiano Giovanni Falcone. También sería asesinado Paolo Borsellino, jueces que persiguieron el crimen organizado. Recordándolos a ellos, se está celebrando en Italia, en Palermo, la capital de Sicilia, una reunión de estudios sobre el tema las rutas lógicas del narcotráfico, del tráfico internacional, de drogas, la evolución del crimen organizado transnacional, la cooperación que se tiene que dar entre los países para combatir el crimen organizado. Estamos en contacto con el magistrado italiano Giovanni Tartaglia Porcini. Él es experto en el combate de la criminalidad organizada y del crimen o de las organizaciones criminales transnacionales. Estamos en contacto con él, está participando justamente en esta reunión donde participan numerosos países latinoamericanos. Entre otros, están participando allí países como Chile, Colombia, está representado por funcionarios públicos, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, varios países, además de países europeos. Saludamos al juez Giovanni Tartaglia Porcini, que se encuentra en estos instantes en Palermo. Gracias por estar con nosotros y otorgarnos esta entrevista. Muchísimas gracias a usted por su atención. Latinoamérica vive un enorme problema de seguridad en estos momentos. Digo enorme porque las tasas de homicidio, por ejemplo, son gigantescas, porque hay una aceleración de la inseguridad, donde hay narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero y también corrupción. Me gustaría saber cómo ven, porque nosotros lo estamos viviendo acá, pero cómo ven ustedes desde Europa lo que está sucediendo en Latinoamérica. No es diferente a aquel que hemos vivido en pasado, se me permite de decir, porque estos fenómenos se van a plantear en el mundo de manera idéntica. Pasa que cada vez tengan algunas particularidades, pero las similaridades son homogéneas. Por ejemplo, puedo decir que aquel que está pasando en Latinoamérica lo hemos vivido también en Italia y en Europa exactamente desde 40 años antes hasta 30 años antes más o menos. Es un fenómeno diacrónico. ¿Qué pasa? Que la criminalidad organizada se fortalece y tiene una doble alma. Por un lado es violenta y enfrenta al Estado con un ataque armado y militar, a veces también con sicariado de fiscales, de jueces, de representantes políticos, empresariales, en algunos casos también religiosos, exponentes de la sociedad civil. Esto es el lado de la violencia criminal, brutal. Y por otro lado, la criminalidad organizada también trabaja bajo de cobertura, actuando como una liquidez que se infiltra en la sociedad. Por un lado, en la economía, a través del lavado de activos. Por otro lado, en la administración de gobiernos, infiltrándose a través de la corrupción. Es una amenaza en serio, una amenaza que podemos definir global.
Y esto es el sentido que nosotros estamos ahora poniendo en base a este fortalecimiento de reuniones que no son solo de estudio, se me permite solo de aclarar esto, mas son de coordinaciones intrafiscales, de ministerios públicos, para permitir que se fortalece la cooperación judicial para una criminalidad organizada que se hace cada año más transnacional. Se requiere muchísima expertise, se requiere muchísimos conocimientos para combatir el crimen organizado. Tienen muchísimo dinero, tienen recursos, pueden corromper a muchísima gente. En muchísimos países latinoamericanos mueven miles de millones de dólares, miles. Se dice que en México un tercio de la economía lo mueve el narcotráfico, un tercio. Se dice en Chile, por ejemplo, hay algunos que estiman que entre 5.000 a 10.000 millones de dólares se está moviendo al año por el crimen organizado, y por lo tanto se requiere policías especializados, fiscales especializados, ministerio público, jueces especializados. ¿Tenemos todo eso? ¿Cuánto nos falta para lograr eso? Y se debería construir un percurso. Si me permite, nosotros tenemos en Italia un estatuto especial antimafia, lo llamamos así, porque es un código, ahora es un texto único de las leyes que se han stratificadas por tiempo en 40 años de experiencia. Y para llegar a esta especialización que usted estaba ejemplificando, esto es el fruto de un proceso de décadas. Por esto es necesario entender que no se puede resolver el tema como podríamos hacer con algo de simple. Y me permito de decir que nuestro Estatuto Especial Antimafia es un poquito el ejemplo de una metodología que nos permite hoy de ser más contundentes contra el crimen organizado. Nosotros hacemos especialización a través de capacitación de fiscales, así como de jueces, de investigadores de la policía. Pero también del sistema penitenciario, que lo toma en cuenta, porque es fundamental, y vamos a regresar sobre esto. Después hacemos una organización un poquito más fuerte. Hablamos de fortalecimiento institucional. Por ejemplo, en Italia tenemos una Fiscalía Nacional Antimafia que es competente para todos los delitos del país de crimen organizado. Está especializada con personas que tengan una gran especialización de segundo nivel. Y tenemos una red de fiscalías provinciales especializada en la lucha a la criminalidad organizada. También tenemos una dirección investigativa de la policía antimafia en la céntrica y tenemos la distrital. Entonces tenemos de capacitar y tenemos de fortalecer las instituciones. También tenemos de fortalecer el marco normativo, porque este tipo de lucha necesita de reglas especiales bajo de los principios del Estado de Derecho. No podemos nos permitir de hacer algo que no está garantizando los derechos fundamentales de las personas, pero al mismo tiempo tenemos que entender que no se puede combatir este tipo de criminalidad con reglas comunes, reglas especiales en el marco de los principios del Estado de Derecho. Por ejemplo, duración de las investigaciones, fortalecimiento de instituciones, límites de sanciones que pueden ser más altos, posibilidad de técnicas investigativas especiales. Tenemos muchas respuestas por esto. ¿Cuánto se demora todo esto? Porque digo esto porque están organizándose los criminales en América Latina. Hay poca colaboración entre países en América Latina. Un ejemplo, yo diría simbólico, en estos instantes Venezuela, que no está colaborando porque hay una gran emigración venezolana, pero no se sabe exactamente quiénes son los que migran, y hay muchísimos delincuentes venezolanos en otros países, no todos ni mucho menos, es una minoría, pero una minoría muy importante, y no hay colaboración. Entonces, ¿cómo puede hacer un país latinoamericano para especializar jueces, especializar fiscales, especializar policías, perseguir la ruta del dinero y tener adecuadas cárceles para los jefes criminales? ¿Cómo se logra todo eso? Le agradezco muchísimo por esta demanda. Una pregunta inteligente, si me permite, porque fotografa la realidad. La verdad es que tenemos faltas en la cooperación internacional en la lucha a la criminalidad organizada, especialmente con los países que no van a colaborar de manera completa.
Y nosotros intentamos también de fortalecer la cooperación intrafiscales, intrajueces, para permitir que circulan informaciones, que se comparten datos, que se puede, por ejemplo, crear equipos investigativos conjuntos para entender que la criminalidad que sale de un país a veces afecta a un país totalmente diferente y no están enlaces culturales por investigadores y fiscales que son en condición de defender el país que es escenario de estas criminalidades. ¿Y cómo podemos responder? Si me permite, la respuesta es en una palabra que se llama el multilateralismo. La palabra de orden aquí de estos encuentros de Palermo, en los cuales están participando fiscales de 20 países diferentes, en redes organizadas que se ocupan de la lucha al tráfico de drogas y lucha a la dimensión económica del crimen en particular. Y sale, por ejemplo, a hablar del tren de Aragua. Yo pienso que se estaba estuvo refiriéndose a este tipo de fenómeno criminal que se vive ahora en algunos países de Latinoamérica que va bajo con la trata, ¿no? Sobre la dorsal andina de personas y esto muchas veces se acompaña con la criminalidad. Y el tema migratorio, como usted lo ha planteado, se sufre también en Europa. También tenemos este debate fuerte, pero a quel que puedo responder que la posibilidad de respuesta es siempre la misma. La criminalidad organizada hoy es global. No podemos pensar de enfrentarla razonando de manera nacional. Tenemos que hacer circular modelos, compartiéndoles, crear confianza entre los países, hacer juntos las cosas porque solo juntos los logramos. No tenemos otra posibilidad de actuar. ¿Existe la posibilidad que se establezca una especie en algunos países? Porque, a ver, en algunos países latinoamericanos ni siquiera el Estado tiene pleno control del territorio. Hay sectores amplios de algunos países latinoamericanos donde periodistas no pueden entrar, donde la policía entra pero después sale, y por lo tanto combatir el crimen organizado en esos lugares es prácticamente imposible. Pero también se puede dar otra situación, que se establezca una paz criminal, que se distribuyan los territorios, que ya no se maten entre ellos, que aparentemente no pasa nada, están lavando el dinero, participan en los negocios lícitos posteriormente, siguen cobrando y extorsionando, nadie denuncia. Ese es el peligro, que se establezca una paz no del Estado, sino del crimen organizado. Sí, existe. Tenemos que considerar que es histórico este fenómeno, porque cuando la criminalidad no mata, no utiliza la violencia, no significa que no existe. Es que tiene una modalidad de actuar de manera diferente, hace asuntos, pero no es una historia de hoy. Si vamos a leer algunos documentos que están en la historia de mi país, en 1900, están escritos describiendo una mafia que hace asuntos que se infiltran en la economía, en la política, 100 años antes de Giovanni Falcone, para entenderse. Y esto significa que son cursos y recursos históricos. Cuando usted habla de la Pax mafiosa, es exactamente una definición de un momento en la evolución de las mafias que pasan como cursos en recursos históricos. A quel que yo puedo responder que no son menos peligrosas de aquellas violentas, porque van a afectar la sociedad en sus bases, en algunos casos pidiendo que la sociedad tolera este tipo de fenómeno como un mal necesario. Y esto es un poquito el humus céntrico de nuestro debate a nivel internacional, que la criminalidad organizada, así como la corrupción, no sale nunca como un mal que se debe tolerar culturalmente por parte de la sociedad. Son males absolutos que van a afectar el desarrollo sostenible, van a sacar el futuro de la nuestra nueva generación, van a tener una influencia mala por el desarrollo de la humanidad. Y sobre eso no podemos tolerarlo. No existe pacto con la criminalidad organizada. No existe tolerancia con la criminalidad organizada. Se habla de tolerancia cero, ma no solamente para impunir una mano dura, porque no es nuestra cultura, siempre bajo de los principios del Estado de Derecho. Me permite de hacer un ejemplo. Antes de Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, de los cuales estamos recordando la actividad en vida, su legado grande a nivel moral y también técnico por la entera humanidad, no solamente por Italia, por Europa y Latinoamérica, con la cual conversamos hoy en día. Antes de ellos,
Cuando en Palermo, en la Sicilia, pasaba algo en la calle, las ventanas se cerraban. La gente no colaboraba con la policía. Como usted ha dicho, los periodistas no podían ingresar en algunos distritos y teníamos una tolerancia de este tipo de situación. Cuando hemos sufrido nuestro momento histórico más difícil en este contexto, cuando han sido matados Giovanni Falcone, su esposa y los agentes de las escoltas, y lo mismo pasó en el julio del mismo año con Paolo Borsellino y sus agentes y con los agentes de su escolta en la vía D'Amelio de Palermo, algo pasó en Italia. Se revolucionó el abordaje de la colectividad al tema de la criminalidad organizada. Las ventanas que antes estaban cerradas se han abiertas y hemos tenido como una reacción porque la gente ponía también el blanco de su casa en la ventana para demostrar que participaba la legalidad y se podían leer escrita como ahora terminamos, no se puede salir en esta manera, tenemos que terminar. Eh, Hacemos un bloqueo a este tipo de amenaza. Y tenemos algunas imágenes que a mí me han cambiado un poquito la vida, pienso muchos italianos. Cuando hemos tenido la celebración funeraria de Giovanni Falcone y de Paolo Borsellino, hemos percibido como su mensaje son vivos. Y hoy, como decía Giovanni Falcone, van caminando sobre las piernas de otros hombres y mujeres, que son los ministerios públicos, que son los investigadores, que es la sociedad civil, que son los periodistas con coraje como usted que pone estos temas en una entrevista. Vamos a hacer un pequeño alto, le voy a dejar dos preguntas planteadas. Si Vamos. en Latinoamérica, después de la pausa se la dejo planteada, si en Latinoamérica esto ya no se desbordó, estoy mirando las cifras de homicidios por cada 100.000 habitantes y las diferencias entre Europa y América Latina son abismantes, son distancias astronómicas. Y lo segundo es cómo se persigue la ruta del dinero, cómo se saca el dinero a las organizaciones criminales. Volvemos en un instante. Bio Bio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos IFAN, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en IFAN, se parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Conversamos con el magistrado italiano experto en combate a la criminalidad organizada transnacional, Giovanni Tartaglia Polcini. Y quedaron dos preguntas planteadas. La primera, si esto no se desbordó ya en Latinoamérica, ¿por qué? Porque mirando las cifras de homicidios cada 100.000 habitantes, en Italia son cifras bajísimas, 0,51, en Europa, la Unión Europea, 0,83, y resulta que en América Latina los países que están mejor es 4 y tanto, o sea, muchas veces, pero hay muchos países que están con 20, hay otros países que están en 40, Ecuador en 4 años, el 2020 tenía una tasa muy baja, pero ya el 2021 7, el 2022 14, el 2023 40 y tantos. O sea, una explosión brutal de homicidios. Pero eso ha pasado en otros países también. ¿Esto no está descontrolado al final? ¿Que tenemos situaciones totalmente distintas? No, y a quel che puedo decir que estas estadísticas son una fotografía de la realidad y le tenemos que tomar en cuenta. Así ha hecho el caso de Ecuador. El caso de Ecuador es emblemático.
Ecuador ha pasado en pocos años de ser uno de los países más seguros al menos seguro, según estas estadísticas. ¿Y por qué esto pasó? No es un tema de Ecuador como nación, es un tema de la criminalidad transnacional organizada, que ha elegido el Ecuador, en particular una región del Ecuador, como plataforma por sus asuntos, en particular para la expedición de narcóticos en los Estados Unidos, en Europa, a través de las rutas marítimas. Y esto va a afectar la sociedad en el mundo libre, pero me permite decir que cuando se hacen las cosas con atención, estos números se pueden cambiar en poquísimo tiempo. Me voy explicando. En Ecuador al mismo tiempo hemos tenido en el 2021, en el 2022, el empiezo, el número más alto de muertos violentos en la prisión que tenía la historia, no solamente de Ecuador, sino de Latinoamérica en su conjunto. Simplemente porque en las prisiones de Ecuador no se aplicaban los principios de separación, clasificación, tratamiento, de atención máxima que nosotros definimos inteligencia penitenciaria por los presos más peligrosos, que en las prisiones bajo de control de la criminalidad organizada siguen mandando, las cabecillas siguen ordenando sicariados, siguen haciendo aquel que nosotros llamamos la escuela de delito o la universidad del crimen, porque ellos practican proselitismo, radicalización, entrenamiento de nuevos adeptos en sus carteles, en sus familias, en sus grupos criminales. Hemos tenido una intervención, la Unión Europea con el gobierno del Ecuador, con el respaldo al más alto nivel posible del gobierno del Ecuador, ha planteado un programa de emergencia con un magistrado que está dedicado a esto y que se está enfocando sobre este tema. Si va a mirar las estadísticas de las muertes violentas en la prisión, en Ecuador, en el mismo tiempo que tiene esta línea que sale de manera exponencial de las muertes violentas de fuera de la prisión, tiene como un milagro, porque tiene una reducción enorme de los muertos violentos en la prisión. No porque hemos tenido un milagro en el sentido de la palabra, simplemente porque hemos aplicado los principios de la ciencia y de la mejor conciencia, los modelos de que hablábamos antes. Por supuesto, esto va a pasar también en el mundo libre, en la realidad, cuando vamos a conseguir de tener una cooperación judicial efectiva bajo de una armonización normativa en la región. Yo soy optimista de naturaleza. También, repito, en Europa tenemos fenómenos que son engravescentes en este momento. Se debe considerar que tenemos algunos países, especialmente en el norte de Europa, que tradicionalmente eran considerados países libres, inmunes de la criminalidad organizada, y que, si vamos a profundizar, inmunes no son hoy. Van viviendo dificultades, van compartiendo experticia, van pidiendo ayuda y asistencia técnica. En este sentido, reuniones como aquellas de Palermo, donde la cual yo estoy hablando, tengo el honor de dirigirme a usted y a su público, son la respuesta. Multilateralismo, coordinación judicial, soporte a la actividad judicial a nivel internacional. ¿Cómo, Equipos investigativos conjuntos para entenderse. cómo se persigue el dinero? Porque al final todas estas organizaciones tienen muchísimo dinero y por eso están estos criminales allí. Dan un ejemplo a otras personas y los atraen, andan en autos lujosísimos, tienen casas muy lujosas, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es cómo perseguir la ruta del dinero, evitar que ese dinero sea lavado para que entren en el circuito legal y además hagan negocios legales teniendo una ventaja con respecto a los otros, porque el origen es ilegal. Y, en definitiva, cómo lograr una cooperación internacional para que ellos no tengan ese dinero a disposición. ¿Se requiere una policía especializada, por ejemplo, que sea capaz de entender todo esto? No es cualquier policía. Magistrados especializados, fiscales especializados. ¿Cómo se hace? Allora, se me permite, io volvería a su demanda con un paradoja. La economía, el dinero, son el poder de la criminalidad. El control del territorio no se asegura con armas. A veces
ma generalmente a través de la infiltración de la economía. El control del territorio es económico, el control de la sociedad es económico, el soborno y la corrupción son a través de economía. Entonces, la economía es el poder de la criminalidad organizada. Más tiene dinero un grupo criminal, más es poderoso también en el controlar el territorio, infiltrarse en la economía, infiltrarse en el gobierno. Lo hemos dicho. Pero es también la economía y el dinero el punto débil de la criminalidad organizada, porque se puede sacar a la criminalidad organizada, se puede poner el dinero a disposición de la sociedad, se puede retomar el dinero ilícito en un circuito no ilegal, sino legal. ¿Cómo se consigue? Especializando los investigadores en el trazar los flujos financieros, identificando los titulares efectivos de los bienes y de los asuntos, aplicando confiscación de bienes como medida que se va a acompañar siempre a la sanción detentiva por algunos delitos graves, como pueden ser todos los pertenentes a la criminalidad organizada. Aplicando también medidas patrimoniales sin condena, porque si un sujeto es peligroso porque ha sido condenado por otros graves delitos, tiene él que justificar sus pertenencias económicas, que son desproporcionadas con su actividad de trabajo o económica. Si tiene más dinero de aquel que puede justificar, es normal que nosotros lo vamos a confiscar. Y por hacer un ejemplo, cuando hemos empezado este tipo de trabajo en Italia, hemos cambiado el paradigma. Combate la criminalidad mirando el monstruo en los óculos. Se dice en Oriente que solo mirando un drago en el óculo se puede esperar de ganar este tipo de batalla. Exactamente esto hemos empezado a hacer. Y ahora en Italia hemos tenido la necesidad de crear una agencia que se ocupa de la gestión y de la destinación de estos bienes confiscados, que son 20 billones de dólares de bienes. Yo lo repito porque se debe entender bien, es un montón de dinero, ¿eh? 20 billones de dólares de bienes, miles y miles inmuebles, miles y miles de sociedades, compañías, actividades económicas, demostrando que el crimen nunca paga. Historias de éxitos. Sacamos el prestigio del criminal utilizando su dinero para fortalecer la lucha a la criminalidad y la sociedad en su conjunto. Hacemos un nuevo alto. Le dejo una pregunta planteada que es el otro aspecto, es el aspecto sancionatorio en la cárcel. Porque el derecho penal tiene naturalmente que una parte que es castigo y el otro parte es disuasión para los otros que, viendo la pena que le cayó a alguien, va a ser disuadido de cometer delitos. La pregunta es cómo tienen que ser las cárceles, qué inteligencia tiene que haber al interior de las cárceles. Y en América Latina, en Ecuador, también en Argentina, en Chile se está hablando del famoso 41 bis italiano. Eso se tiene que aplicar. Hagamos un alto, volvemos en un instante. BioBio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos IFAND, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en IFAND, sé parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Conversamos con el juez Giovanni Tartaglia Polcini y la pregunta quedó planteada con respecto a las cárceles. Es decir, ¿cuál es el régimen penitenciario que tiene que existir para jefes de organizaciones criminales?
las medidas que se tienen que adoptar con respecto a ellos y la importancia además de la inteligencia carcelaria. O sea, ¿hay inteligencia al interior de las cárceles? ¿Cuál es el régimen que tiene que haber? Sí. Para la pregunta, que es una pregunta actual. La respuesta es muy simple. Está una ciencia que es el tratamiento penitenciario especial o los circuitos penitenciarios especiales que son proporcionados a la peligrosidad de los presos. Por supuesto, si tiene un jefe de criminalidad organizada, no lo puede tratar como se está tratando, por ejemplo, una persona que ha cometido por la primera vez un delito. Pero esto se puede hacer en sistemas penitenciarios que son dimensionados a la realidad. Si ya tiene una tasa de hacinamiento fuerte, no puede tratar los presos como se debería hacer, con una clasificación efectiva, porque una prisión hacinada es una prisión que no se puede gestionar muy ágil. La primera respuesta es, por un lado, sacar de la comunidad con los criminales comunes que están presos, de los jefes más peligrosos de la criminalidad organizada, que van aislados en el respeto de los principios del Estado de Derecho y de derechos fundamentales, pero van aislados para no permitir que sigan mandando, no pueden comunicar, se debe cortar la comunicación, se debe cortar el símbolo del poder del preso, porque si no se hace esto, el preso sigue mandando, se destructura el significado mismo de la prisión y toda la cadena penal se afecta, como hemos dicho antes. La inteligencia penitenciaria es exactamente esto: monitorar los presos más peligrosos para no permitir que ellos hacen alianzas, siguen mandando, ordenando y también haciendo proselitismo y reclutamiento en la prisión. Es una ciencia, pero me gustaría también de ser bien entendido sobre esto. La prisión no puede ser la única respuesta al crimen. A veces la política de mano dura son criminogenéticas, porque no se puede tratar con prisión un delito que es común o de menor gravedad. Tenemos el coraje de decir que las medidas alternativas a la prisión, cuando se trata de delitos menores, de primeros infractores, no son un presente a la criminalidad. Al revés, son una herramienta de lucha a la criminalidad organizada, porque permitiendo detener prisiones no hacinadas, nos permiten detener prisiones que funcionan muy bien, donde se pueden tener circuitos especiales, donde se puede aplicar un principio como el 41 bis, para hacer un ejemplo, que se cortan las comunicaciones desde la prisión en el mundo libre. Por lo tanto, jefes criminales con una hora de libertad al día, de patio, sin interactuar con otros, con una vez al mes, entiendo, para recibir familiares y con locutorio. Y grabado. Y grabado. Y por lo tanto, y además una prisión, una celda que es simple, sin otros elementos, están solos. Sí. Nada de visitas conyugales como hay en Chile, que se les permite las visitas conyugales, eso es para los hombres libres. Ese tipo de cosas, ¿no? ¿A eso se refiere usted? Me debe creditar sobre la palabra, porque tengo documentos y la historia nos enseña. Cuando el 41 bis ha sido aplicado efectivamente, la mafia ha empezado a atacar de manera violentísima al Estado. Y en algunas grabaciones a nivel de captación de conversaciones intrapresentes en la prisión, los jefes de nuestras mafias han dicho que esta norma se debía cambiar a cualsiasi gasto por ellos. Y en el caso que no se obtenía el cambio del 41 bis, la guerra con el Estado debería ser militar. Esto para hacer entender cuánto es relevante una prisión que funciona en el tratamiento específico, en el circuito especial por los criminales más peligrosos. Y que quel que puedo decir para concluir sobre este tema es que si los jefes efectivamente son aislados, se destructura el grupo criminal. A la misma manera de cuando se saca el dinero del grupo criminal. Son las dos armas convergentes, son armas nucleares, son armas letales.
y nosotros le aplicamos en el marco de los principios del Estado de Derecho. Muchas gracias por este contacto con nosotros y les deseamos éxito en esta reunión que hay en estos instantes en Palermo. Muchísimas gracias. Y antes de cerrar, se me permite solo Por favor. una última palabra, que Latinoamérica y Europa son, como puedo decir, continentes hermanos por muchas razones, históricas, culturales, y también porque compartimos esta pasión por la legalidad. Y hemos tenido nuestros héroes, que no son solo europeos. Aquí estamos recordando dos, Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. Pero también Latinoamérica ha pagado y también muchísimo con sus héroes, como Marcelo Perti Albertini, por ejemplo, el fiscal paraguayo, que ha sido matado por su coraje en la lucha al narcotráfico, o como el ecuatoriano César Suárez, que estaba investigando sobre la infiltración del crimen organizado en la economía y en la administración pública de sus países. Son símbolos que nos consignan un legado moral y técnico y que llaman a una vigilancia colaborativa, la sociedad en su conjunto y también la prensa libre, se me permite, que nos da gran esperanza porque nos percibimos un respaldo necesario por los esfuerzos que los fiscales y los magistrados en todo el mundo hacen día por día para prevenir, para luchar la criminalidad organizada, también transnacional, bajo de los principios del Estado de Derecho. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Arrivederci. Hasta luego. Desde Palermo, el juez Giovanni Tartaglia Polcini, donde se está realizando una reunión donde hay muchísimos fiscales latinoamericanos, justamente para tratar lo que es la cooperación internacional para combatir el crimen organizado. Gracias por seguirnos. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital. Invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y nuevo Aeolus de Dongfeng. Presentaron la entrevista de Tomás Mogiati. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.